al mirarte lo que hiciste por mí. Ya no hay duda, bueno eres tú. Tú te diste en la cruz al morir sin medida, bueno eres tú. Y confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta, confiaré en ti, Señor. Ya vacía esa tumba está, has vencido, bueno eres tú. Y en el trono, sobre todo tú estás, Rey de Reyes, bueno eres tú. Y confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta, confiaré en ti, Señor. Yo confiaré en ti, Señor. Solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Y en mi caminar puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Tú eres Señor, y en mi caminar Puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Solo en tu verdad, solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. y confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta, confiaré en ti, Señor. Confiaré en ti, Señor. Confiaré en ti, Señor. Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es una alegría poder nuevamente encontrarnos a través de internet, a través de estos medios de la tecnología, para poder estar juntos de alguna manera. Sabemos que estamos extrañando mucho de poder vernos cara a cara, abrazarnos, compartir juntos un tiempo físicamente. Pero bueno, Dios nos da la oportunidad de la tecnología. Hace poco escuché el testimonio de una hermana que decía, ¿qué hubiera pasado hace 20 años atrás? Sin internet, sin WhatsApp, sin YouTube. Hubiera sido más difícil, ¿verdad? Bueno, el Señor nos da la oportunidad de poder usar estos medios para reunirnos de alguna manera y compartir en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios ella misma dice que no está presa, que corre, que se expande, que va más allá. Y queridos hermanos, ¿qué les parece si oramos? Poniendo esta reunión en las manos de Dios, desde el comienzo.
para que Él sea el centro y Él sea el que se lleve toda la gloria y nuestra adoración. ¿Oramos? ¿Les parece? Muy bien. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que estamos compartiendo juntos como familia, como tus hijos. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos, Señor, de escuchar tu palabra, también de escuchar testimonios, de alabarte, de adorarte, Señor. Pedimos, oh Dios, de que seas tú, Señor, como mencionaba recién, el centro de todo lo que hacemos. Señor, sobre todo el centro de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, oh Dios, que tú nos hables en esta mañana, a través de las canciones, del testimonio y sobre todo de tu palabra. Señor, gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué les parece si comenzamos con una alabanza? Pero antes quería leerles un texto. Está en Efesios capítulo 2, aquellos que tienen la Biblia a mano, acompáñenme a leer el texto que está en el capítulo 2 de Efesios. El apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 8: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es por gracia. ¿Y qué es la gracia? Gracia es un regalo inmerecido. Es dar a aquel que no lo merece. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha amado tanto que entregó a su Hijo por amor, como dice también su palabra en Juan 3:16. Y es de esa gracia que vamos a escuchar esta alabanza a través de Flor. Así que alabemos al Señor y escuchemos lo que Dios tiene para decirnos a través de esta canción, y para Él también decirle que su gracia es maravillosa. Adelante, por favor, Flor. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo.
Muchas gracias, Flor, por esta alabanza al Señor. Y decía en un momento esta canción que Él fue quebrantado para darnos salvación, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el Señor Jesús murió en tu lugar y en mi lugar para darnos paz. ¡Qué bendición! Y también es una bendición cuando escuchamos testimonios. Ya lo hemos repetido muchas veces. Y es una alegría para mí poder presentar a Emi, un amigo, un hermano que va a contar su testimonio. Así que adelante, Emi, queremos escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida y está haciendo en tu vida. Escuchemos atentamente entonces el testimonio de Emiliano. Adelante. Bueno, buen día, hermanos. Yo soy Emiliano Martín. Me pidieron que esté contando un poco sobre mí, así que bueno. Yo nací en una familia cristiana. Mis padres siempre de chico me llevaron a la iglesia. Nací acá en Monte, pero estuvimos viviendo un tiempo en La Plata. Ahí nos congregábamos en una iglesia, ahí en la iglesia de los Tilos, en La Plata. Y bueno, siempre fui de chico, siempre estuve estudiando los versículos en la escuelita dominical, conozco lo que es la Biblia. Bueno, después nos mudamos para acá, para Monte. Y bueno, a medida que iba creciendo, me empecé a involucrar en algunos ministerios de la iglesia, como la alabanza, el ministerio de niños. Y si bien estaba sirviendo, no estaba del todo conectado con Dios. Empecé a tener amistades que por ahí no eran cristianas. Y bueno, medio en resumen, fui creciendo, me fui afirmando por ahí las cosas del Señor. Bueno, por cuestiones mías que por ahí no vienen al caso, decidí alejarme por completo de la iglesia. Y fueron algunos años difíciles, la verdad. Empecé a aferrarme en cosas que el mundo te ofrecía, que medio en resumen, llegó un momento en el que empecé a sentir como muy vacío. Tipo, ya no tenía sentido lo que estaba haciendo, ya habían cosas que no estaba controlando. Llegaba el lunes y no tenía un sope, no tenía plata, porque me la deliraba toda, me la gastaba toda. Habían cosas que me estaban controlando. Y en ese momento sentí que había tocado fondo. Me acuerdo una vuelta que llegué de una fiesta muy mal. Y me acuerdo de ese día me saqué los expansores. Fue loco, porque como tratando de liberarme de algo, ¿viste? Fue la decisión del momento, no la pensé tampoco, fue como un instinto, por así decirlo, me saqué los expansores. Y en ese momento se me da después de varios años, pasaron varios años que yo estaba así. Después de varios años se me ocurre como en ese momento orar, ¿viste? Y la verdad es que cuando termino la oración no sentí nada mágico. Yo estaba esperando como un milagro, por así decirlo, porque la verdad sentía que estaba en el fondo. Me sentía muy mal, muy solo, vacío. Había entrado en un estado muy depresivo también. Que es lo que al final el diablo quiere, ¿no? Bueno, ese día me acuesto a dormir, al otro día me levanto y la verdad me senté en la cama y me puse a pensar, la verdad es que no puedo seguir así. Así que bueno, el plan de salvación yo lo había escuchado un montón de veces ya, pero se ve que nunca realmente había creído en Dios. Nunca había realmente creído que Él podía cambiar mi vida. Si no, quizás habría sido distinta mi historia, por así decirlo. Y en ese momento me pongo a orar y le digo, Señor, yo realmente creo que vos estás. Yo realmente creo que vos sos real y te pido, Señor, que entres a mi corazón y me cambies por completo. Me entrego a vos. No quiero sentirme más así. No quiero estar más así.
En el momento en que dije amén, fue increíble. Fue increíble la paz que de repente me inundó, una paz que no había sentido nunca. Y ahí me di cuenta que nunca había sido salvo. Bueno, empecé a ir a la iglesia. De vuelta ese domingo volví y la verdad me sorprendió porque pensé que iba a ser como ir a una iglesia más. Pensé que la iglesia, la gente no me iba a recibir de la mejor manera posible por cómo estaba yo, bueno, en fin, la verdad me recibieron muy bien. Hubo gente que ni conocía que vino a abrazarme. Fue muy lindo, la verdad. Me acuerdo que en ese entonces me había hecho muy amigo de Hernán, que cada tanto me iba a visitar a la pizzería. Y fue loco. Él se arrodilló y le dio gracias a Dios ahí en el medio de la reunión. Fue loco. La verdad me recibieron muy bien todos y fue muy lindo. Pero bueno, después de un par de domingos, bueno, habían cosas que todavía me seguían atacando. Seguía teniendo luchas con cosas, hábitos que había formado en el mundo. Y me siento de repente llamado a irme al Instituto de Córdoba. Yo había escuchado por varias amistades de este instituto, pero yo tenía pensado ir el año siguiente, porque la verdad era que no tenía un sope, porque me había gastado toda la plata, como el hijo pródigo. Me había gastado toda la plata, no tenía nada. Pero de todas formas me sentía como llamado, ¿viste? Pero yo pensaba para el año siguiente. Le pregunto a Cajiano al pastor, ¿no? Si de repente, ¿qué era esto del instituto? Y me dice, mira, vos necesitas irte, lo voy a hablar con... ¿Tenés algo ahorrado? La verdad que no, le digo, estoy pensando para el año siguiente. Bueno, cuando termina la reunión, me dice, mira, hablé con Aníbal, yo salgo en 2 días. Nosotros te vamos a pagar la mitad del año. Después vos, fíjate. Y fue como... ¿Viste cuando vos te mentalizás de que no va a ser ya la cosa? Te mentalizás para un tiempo. Y de repente... Y las 2 neuronitas que tenía en la cabeza hicieron... ¡puf! ¿Viste? Y llego a mi casa, la verdad, muy nervioso. Me dijo, bueno, te doy 1 o 2 días para que me contestes. Fíjate, me dijo, ¿viste? Llego a mi casa, abro la Biblia y digo, Señor, dame una respuesta, porque la verdad es que... Bueno, abro la Biblia y el Espíritu Santo me lleva a un versículo que está en Nehemías 4:20. Y ese versículo me marcó. Dice, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y fue como una respuesta muy directa del Espíritu Santo, una respuesta muy directa de Dios, de que yo me tenía que ir para Córdoba. Bueno, y en resumen, Dios allá me moldeó muchísimo, me ayudó con muchas luchas que venía trayendo del mundo, me ayudó a afirmarme y... Muchas gracias, querido Emi, por lo que has compartido. Una bendición lo que Dios hizo en tu vida, está haciendo y lo va a seguir haciendo para su gloria. Que Dios te bendiga y, como siempre mencionamos, nos llena de gozo el corazón, se nos llena de gozo el corazón cuando escuchamos la obra de Dios en tu vida, en la mía. Eso nadie lo puede discutir. Dios es real, pero más real es cuando escuchamos testimonios como el de Emi, como el de tantos hermanos que han compartido lo que Dios hizo en cada una de sus vidas. ¿Qué les parece si vamos a escuchar ahora la palabra de Dios? Y también es una alegría poder presentar. Sabemos de que es palabra de Dios, no es palabra de hombre, pero nos alegra también cuando son queridos hermanos que los tenemos cerca en el corazón a pesar de la distancia. De la distancia no solamente en cuarentena, sino de la distancia realmente lejos. Es el caso de Juancho, que en esta mañana tiene la oportunidad de exponer la palabra de Dios. Y es una alegría, querido Juancho, que puedas abrir la palabra de Dios y compartir lo que Dios puso en tu corazón.
Así que desde Nueva Zelanda nos está mandando este video y vamos a escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta mañana. ¿Qué les parece si oramos nuevamente y ponemos este tiempo en las manos del Señor? Acompáñenme. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos de que, como decíamos, no es palabra de hombre, es tu palabra, Señor, y oramos, oh Dios, para que lo que tú pusiste en el corazón, en la mente, en el espíritu de Juan, Él lo pueda transmitir con sencillez y también con el poder de tu Espíritu Santo. Tu palabra nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la envías. Señor, estamos atentos a tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces sí, ahora nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Adelante. Hola a todos, soy Juancho, conocen a mis padres Osvaldo y Alba, de la iglesia. Hace un par de 2 años más o menos que salí de Argentina, me mudé a Nueva Zelanda por el momento y estoy viviendo acá. Por el momento estamos trabajando y bueno, en la segunda etapa, en el segundo encierro, en el que estamos acá en Nueva Zelanda. Pero bueno, me pidieron o me invitaron más que nada a compartir un poco la palabra de Dios, compartir un poco lo que Dios me ha estado enseñando últimamente y bueno, quería aprovechar la oportunidad y también le mando saludo a todos los que están ahí. No puedo usar los anteojos porque el reflejo de las pantallas va a arruinar un poco el video, pero bueno, en la medida de que sea necesario usaré los anteojos, ya que la lectura es un poco difícil. Ahí estoy mirando acá la Biblia acá abajo que tengo y la verdad que está un poco complicado. Pero bueno, quería hablar, y en estos últimos tiempos me estuvo llegando mucho una historia bíblica del Antiguo Testamento, y más que una historia es todo un libro del Antiguo Testamento. No se preocupen, no es un libro largo, es un libro bastante corto, en donde Dios habla por medio de un profeta y habla al profeta. Y lo más interesante de esta historia es que el objetivo de Dios era más el profeta que el pueblo. Es una de las historias más conocidas de la Biblia, de hecho trasciende la Biblia y sale a distintos, bueno, salen distintas fábulas de distintos escritores griegos o escritores antiguos, son bastante similares y es por mucho el profeta menor más conocido. De hecho es el que todo el mundo sabe nombrar enseguida. Y si no te diste un poquito la idea todavía de quién estamos hablando de Jonás, quizás el más conocido profeta a lo largo de todo el mundo. Jonás es tan famoso incluso que sale en el Corán, por ejemplo, que supera las barreras del cristianismo y aparece en el mismo Corán, que es bastante interesante. Hay mucha también escrito rabínico que menciona a Jonás y también un montón de, por así decirlo, escritos de dudosa procedencia, ¿no?, que brindan más información acerca de Jonás. Por ejemplo, uno de los escritos de dudosa procedencia que habla un poco de Jonás dice que Jonás era el hijo resucitado de la viuda de Sarepta, así en Primera Reyes 17, que es bastante interesante. Pero vamos a hablar un poquito, antes de hablar de Jonás, vamos a hablar un poquito un momento de Jesús. En Juan 7:52, los fariseos, hablan con Jesús y le dicen, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y siendo uno de los profetas más famosos de la historia es raro, porque Jonás era de Gat-Hefer, que es un pueblito a unos kilómetros de Nazaret, ahí bien cerquita de donde salió Jesús, ahí muy cerca de donde Jesús comienza, por así decirlo, su ministerio, sale de su ministerio, el lugar de residencia de Jesús, más que nada, estaba Gat-Hefer. Existe hoy en día, ha cambiado de nombre varias veces, porque bueno, la zona es una zona que ha sido bastante aquejada por las distintas guerras. De hecho, hoy en día hay una tumba de Jonás en Gat-Hefer, que existe todavía hoy en día, y también hay una tumba de Jonás en Mosul, así que bueno, Jonás ahí tiene 2 tumbas, no le alcanzaba una, y bueno,
y tiene dos. La tumba de Jonás en Mosul, había una iglesia ahí en Mosul que fue destruida por el Estado Islámico, no hace mucho, hace un par de años nomás. Y bueno, y la verdad que, bueno, no importa mucho en este momento, pero solo una nota de color. Hablando un poco del contexto en el cual se encontraba Jonás, Jonás predicó en el reinado de Jeroboam II. El reinado de Jeroboam fue próspero, de hecho extendió las fronteras hasta casi lo que fue la época de David y Salomón, que fue la extensión más grande del reino de Israel. Y fue próspero militar, económicamente, pero la realidad espiritual del pueblo de Israel venía en decadencia, al punto de que dentro de más o menos unos 100 años de esta época, de la época de Jonás, el pueblo del norte de Israel sería llevado cautivo por los asirios. Así que podemos ver a Jonás ahí en Israel. De hecho, hay otro pasaje bíblico que menciona a Jonás, pero lo vamos a ver un poquito más adelante mientras hablamos la palabra de Dios. Pero bueno, acompáñenme al libro de Jonás, todos aquellos que tengan Biblias, y si no, abran Google, que ahí tiene que estar. Ponen Jonás en el buscador de Google y enseguida sale. Y el versículo 1 y 2 dice de Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, y grita contra ella. Eso es lo que está diciendo pregona, porque su maldad ha subido hasta mí. Nínive, ¿qué es Nínive? ¿Dónde quedaba Nínive? Nínive está en la región mesopotámica de Asia, una región históricamente donde han salido grandes imperios. De hecho, a Mesopotamia se le dice la cuna de la civilización, si no me equivoco, históricamente. Y bueno, Nínive todavía no era el imperio sirio, pero sería eventualmente la capital del imperio sirio. En ese momento era un reino en crecimiento, por así decirlo, el imperio asirio, enemigo de Israel en ciertos lugares. Y si bien no era lo que sería en el futuro, probablemente ya algunos israelitas lo veían como posibles enemigos futuros. En particular los asirios, y el imperio asirio luego sería conocido por la brutalidad de sus soldados contra sus pueblos conquistados, ¿no? Como que hay dos filosofías históricamente hablando. Los romanos, por ejemplo, no eran brutales, los dejaban bastante en paz, bueno, si se rendían pacíficamente. Y bueno, los asirios no, tal cualidad no la tenían. De hecho, eran famosísimos por ser bastante violentos. No viene al cabo hablar de lo que hacían, pero eran bastante violentos. Fíjate lo que dice Nahum 3.1, o fíjense, perdón, o fijaos lo que dice Nahum 3.1, dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña. Rapiña es el robo o saqueo sistematizado, básicamente, sin apartarte del pillaje. Así habla Nahum de la ciudad, y de hecho en Jonás, hacia el capítulo 4, hacia el capítulo 3, perdón, al final, dice: y la noticia llegó hasta el rey de Nínive, y se levantó y se despojó de su vestido y se cubrió de saco, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus nobles, diciendo: hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de saco hombres y animales, y clamen a Dios, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la violencia que hay en sus manos. Así que era un lugar bastante violento. El mismo rey dijo: de la violencia que hay en sus manos, cada uno se aparte de la violencia que tienen en sus manos. Así que bastante conocidos por ser un pueblo muy violento. Así que esa era la ciudad a la que iría Jonás a predicar. Entonces, bueno, Jonás recibe la palabra de Dios, y la historia es bastante conocida. Jonás recibe la palabra de Dios y dice: sí, muchas gracias, y se va en la dirección opuesta, ¿no? Nínive se encontraba hacia el oeste de Israel, y Jonás, hacia el este de Israel, y decide huir hacia el oeste, ¿no? Nínive estaba en dirección a China, por así decirlo, y Jonás decide irse en dirección a España. La gente cree que Tarsis estaba en España. Fíjense lo que dice el versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dos veces lo dice acá. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová,
y lejos de la presencia de Jehová. Es algo muy extraño esto, porque Jonás, siendo profeta, seguramente sabía que no podía huir de la presencia de Dios. De hecho, Salmo 139 dice un pasaje bastante lindo, bastante hermoso para todos aquellos que no están escapando de Dios. En el versículo 7 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, allí también estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con la palabra de Dios de esa forma. Si estamos haciendo las cosas mal, la palabra de Dios, en un lugar donde debería ser bastante hermoso, nos termina quemando un poco la cabeza y haciéndonos reconocer nuestra pecaminosidad. El significado más probable de la frase para huir de la presencia de Jehová o lejos de la presencia de Jehová quiere decir que estaba huyendo de donde Dios manifestaba especialmente su presencia. Estaba yendo de Israel, básicamente, donde estaba la gloria de Dios, por así decirlo, la Shekinah, donde Dios manifestaba específicamente la presencia para el pueblo de Israel, y suponía quizás que al abandonar Israel también abandonaba su oficio profético. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿No? Y este es el corazón del libro, en mi opinión. ¿Por qué huye Jonás? El corazón de la historia, si bien suceden un montón de cosas increíbles, ¿no? Los milagros que vamos a ver enseguida, un poquito más adelante, las situaciones que realmente, si no fuera por la intervención de Dios, nunca sucederían. Son increíbles, pero suceden porque Dios las hace que sucedan. ¿Y a dónde huía? ¿Por qué huía Jonás? Y algunos creen que es por miedo, yo realmente lo dudo. Otros decían que era por un sentido nacionalista, ¿no? Porque no le atraía o no le gustaba la idea de ir a predicar de Dios a otro pueblo que no sea Israel, y en especial con el estado espiritual en el que se encontraba Israel. Pero el capítulo 4, versículo 2, siendo el corazón de esta historia, nos muestra por qué Jonás decide escapar. Dice el versículo 2 del capítulo 4: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque sabía que se iban a arrepentir, y porque sabía que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. ¿Qué es lo que decía Jonás en Israel? Nos fijamos en 2 Reyes 17, nos habla un poquito de lo que Jonás profetizó en Israel. En el año 15, estamos hablando del versículo 23 de 2 Reyes 17, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de los pecados de Jeroboam de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Fíjate por qué. ¿Por qué un pueblo que estaba alejado espiritualmente de Dios, Dios decide bendecirlo por medio de la palabra que profetizó Jonás, que iban a extender su frontera? Mira, porque Jehová miró la muy larga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Ahí vemos la misericordia de Dios para con el pueblo de Israel, aún en pecado, alejándose de Dios en cada momento y bendiciendo a los dioses aún más. El pueblo decide no acercarse al Dios que los bendecía. Jonás sabía que Dios era clemente, Jonás sabía que Dios es clemente y compasivo, tardo en enojarse, de grande misericordia y dispuesto a perdonar.
Jonás llevó el mensaje de la misericordia de Dios a Israel, pero allí encontró oídos sordos. El pueblo se alejó incluso más de Dios, ¿no? El problema de Jonás no eran los ninivitas y no eran los israelitas, era la misericordia de Dios. Sabía que Dios iba a perdonar. Que es algo increíble, ¿no? Muchas veces nosotros nos encontramos en una situación y quizás hace un par de mensajes se habló un poquito de esta situación, de no despreciar a aquellos a los que Dios muestra su misericordia, no despreciar a aquellos por los que Jesús murió en la cruz, ¿no? Pensemos cada uno de nosotros en nuestras vidas, a ver, ¿hay alguien a quien no le compartiríamos el Evangelio? Porque eso es un indicador de que hay algo bastante mal en nuestros corazones, bastante mal. Y bueno, vemos la misericordia de Dios en Jonás, no tanto el arrepentimiento, si bien se ve un poco, pero vemos la misericordia de Dios en Jonás. Y Dios extiende su misericordia a todos. Y este es un mensaje muy importante, es de hecho bastante interesante que Jonás hoy en día se lee en las sinagogas en el día de la expiación, más conocido como Yom Kippur para los judíos, como un recordatorio del perdón de Dios, que es impresionante. Pero ahora sí, el versículo 3 y 4 de Jonás 1, Jonás toma sus cosas y se va a Jope, una ciudad portuaria, y decide ahí tomarse un barco a Tarsis, en la dirección totalmente opuesta, lo más lejos posible de lo que sería el llamado de Dios hacia él. Seguimos con el capítulo 1 un poquito más y vemos que ahí dice el versículo 4 y empieza con algo muy interesante, un pero, ¿no? Empieza con un pero, ¿no? Jonás hizo todo esto, pero Jehová, y vemos ahora lo que hizo Dios, hizo levantar un viento en el mar, un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, o sea, las cosas, los bienes que estaban transportando, y también distintas cosas que se podían encontrar, para descargarse de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, se había acostado y dormía profundamente. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él se acordará de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, y echemos suertes para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás, ¿no? Los marineros conocidos históricamente por ser supersticiosos, enseguida se dieron cuenta de que esto no era algo natural, de que esto no era una tormenta normal, había algo que estaba mal, y cada uno comienza a clamar a su Dios. Enseguida entendieron qué estaba pasando, alguien había ofendido a Dios. Bueno, algún Dios en lo que era su pensar pagano, por así decirlo, y no habían entendido que Jonás había desobedecido al Dios de los cielos y la tierra. Y es un poco interesante a veces cómo las situaciones se nos salen de nuestro control, ¿no? La relación del hombre con el mar históricamente ha sido una relación, bueno, un poco difícil, ¿no? Donde cada persona reconoce su propio límite en el mismo mar. Fíjate en Salmo 107, explica la situación de una persona que se encuentra fuera de control y en el mar. Dice, el versículo 23 dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos y descienden a los abismos, ¿no? O sea que van para arriba y para abajo. Sus almas se derriten como el mal, sus almas se derriten con el mal, y tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Esto lo dice en el Salmo 107, Salmo 107. Ahí, una situación donde el hombre se encuentra sin control, ¿no? Más o menos como nos encontramos hoy en día. Una situación donde no tenemos el control, pero bueno, tenemos la oportunidad de clamar a Dios y ver cómo Él obra en medio de estos momentos.
Y el versículo 6 de Jonás 1 nos habla un poquito, dice, ¿qué haces aquí dormido? Clama a tu Dios, quizás Él se acordará de nosotros. Se ve que todos ya se habían cansado de clamar a su propio Dios sin respuesta, entonces dijeron, bueno, esto no tiene nada que ver con nosotros, y le dicen, Jonás, clama a tu Dios, ¿no? Habiendo agotado los recursos que tenían ellos en sus manos, le dicen a Jonás, che, Jonás, clama a tu Dios. Y es interesante ver que hoy más que nunca el mundo reconoce que hay cosas que no están bien, ¿no? Reconocen que no estamos yendo en el camino correcto, como humanidad. Reconoce que no estamos en el camino correcto, ¿no? Reconocen que hay injusticia, reconocen que hay lugares donde no hay libertad, se reconoce que hay lugares donde hay mucha desigualdad, y bueno, y buscan en distintas filosofías o distintos sistemas, por así decirlo, soluciones que están en Dios, ¿no? Buscan justicia y se encuentran con que no hay justicia en el hombre. El hombre no tiene esa capacidad nata, ¿no? La verdad que es impresionante ver a veces cómo las cosas no son justas dejadas a las manos de los hombres, y Dios, el juez justo, eventualmente tendrá su momento para probar que el problema no era la ignorancia o la falta de ciencia, sino que el problema siempre estuvo en el corazón del hombre. Pero bueno, en estos momentos no estemos dormidos ante la oportunidad, que podamos clamar a Dios y que Él muestre a otros su poder, muestre a Dios, que Dios muestre su obrar, y que las personas puedan reconocer, no, mira, acá este es el Dios verdadero, ¿no? Porque luego más adelante vemos como los marineros dicen, no, ¿sabes qué? Ese era el Dios verdadero. Los demás no eran verdaderos, no servían, eso no sirvió. Dios era el Dios verdadero. Vamos a ver los versículos 7 al 12. Fíjate cómo sigue la historia. Dice, y dijeron cada uno a su compañero, ya luego de haber hablado con Jonás y haber agotado todos los recursos, dicen, bueno, acá hay alguien que no está diciendo la verdad, acá hay alguien que está mintiendo, dicen. Dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos a causa de quién nos ha venido este mal. Y la suerte cayó sobre Jonás. Otra vez Dios interviniendo y decidiendo, ¿sabes qué? Vamos a que se descubra un poco la trampa, ¿no? Que se destape la olla. Bueno, ya no estoy muy vivo con los dichos en el castellano. Entonces le dijeron a Jonás, versículo 8, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿No? Jonás no le había dicho absolutamente nada a los marineros ahí en el barco. Entonces, y él les respondió, perdón, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿No? Jonás, qué locura, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y en el versículo 11 dice, y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más, ¿no? Entonces ahí vemos cómo los marineros echan suertes y Dios una vez más interviene directamente y dice, acá la suerte cae sobre Jonás, y Jonás se ve obligado a destapar, bueno, lo que estaba ocultando o lo que no quería decirle a los marineros. Y ellos temieron en gran manera. Y me parece algo muy interesante la pregunta de los marineros. Dicen, ¿por qué has hecho esto? No es como una pregunta de pidiendo una explicación, el fraseo en el original. No es como diciendo, che, Jonás, dame una explicación, ¿por qué hiciste esto? Sino es como qué locura, ¿por qué? No tiene sentido lo que estás haciendo. Estás tratando de escaparte del Dios que hizo los cielos y la tierra, estás en el medio del mar. O sea, no tiene lógica lo que estás haciendo. Y muchas veces nosotros nos comportamos así, personas ilógicas, ¿no? Diciendo, mira, Dios es amor y bueno, y actuamos con odio. O si no, Dios es justo y obramos injustamente. Y bueno, y esas cosas son las cosas que al mundo los llevan a creer que nosotros no somos verdaderos hijos de Dios, o que nuestro Dios
no es tan grande como nosotros decimos, ¿no? Yo entiendo que todos somos pecadores y que la vida perfecta está bastante lejos de cada uno de nosotros, y llegará el día en que Dios nos libre, ¿no?, de este cuerpo de muerte, como le dice el apóstol Pablo, para poder encontrarnos totalmente libres de pecados, y ahí sí, en total libertad, para poder hacer lo que nosotros queramos. Hoy somos un poco presos de la ley en nuestros miembros. También el apóstol Pablo ahí lo dice eso mismo, y encuentra que la ley en nuestros miembros se eleva contra la ley de Dios, contra el Espíritu Santo, llevándonos hacia el pecado. Y bueno, llegará el día en que seremos libres de eso, pero todavía no ha llegado. Así que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para vivir una vida lejos del pecado, una vida limpia, una vida que lleve a los demás a creer, mirá, ¿sabes qué? Ahí hay algo más. Ahí no es solamente una persona haciendo un esfuerzo honesto para ser bueno, no. Esto hay algo más. Ahí está Dios acá. Pero volviendo a Jonás, dice el versículo 17, volvemos un poquito, nos quedamos en el versículo 11. Él les respondió y dijo: tomadme y echadme al mar. Me parece muy loca la reacción de Jonás, ¿no? Yo creo que todavía no estaba arrepentido. Jonás todavía no estaba listo para aceptar el llamado de Dios. Dijo: tomadme y echadme al mar. Pensaba que quizás tirándolo al mar iba a poder seguir escapando, ¿no? Porque si no, si hubiera dicho: no, ¿sabes qué, chicos? Banquen 5 minutos. Me voy, oro un cachito. Dice: bueno, Dios, ¿sabes qué? Está bien, voy a ir a Nínive, ¿no? En el próximo puerto me bajo y bueno, y vemos cómo volvemos a Nínive. Y la tormenta hubiera parado ahí. O quizás incluso podría haber soplado para el otro lado y lo llevaba directamente en la dirección de donde salieron. Pero bueno, eso no se escapa del poder de Dios. Pero bueno, Jonás todavía no estaba listo. Todavía no estaba listo para arrepentirse. Todavía no estaba listo para aceptar el llamado de Dios para su vida. Entonces, ¿qué dijo? Tírenme al agua, ¿no? Versículo 12. Y versículo 13, con todo, valorando incluso ellos la vida más que de Jonás, que Jonás mismo, con todo aquellos hombres remaron con ahínco para hacer volver la nave a tierra, ¿no? Querían ellos volver a tierra. De última decimos: ¿sabes qué? Si vos no te querés bajar, te bajamos nosotros en el próximo puerto. Mas no pudieron, porque el mar se iba entraveciendo más y más contra ellos. Por lo cual clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, oh Jehová, has hablado conforme a tu beneplácito. En palabras más cortas le dijeron: ¿saben qué? Dios, Jonás, ustedes tienen que arreglar sus asuntos ustedes, no nos incluyan a nosotros en esto. Y eso también es bastante triste, ¿no? Diciendo unas personas que no tenían por qué estar sufriendo eso por culpa de un hijo de Dios, de un profeta, ¿no? De la persona que tenía que llevar la palabra de Dios al mundo, estaban sufriendo en esas situaciones. ¿A qué Dios? Arregla lo tuyo con Dios, Jonás. Y bueno, y después vemos. Y en el versículo 15, dice: así que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Acá vemos, y en este libro es bastante irónico, porque se ve ver constantemente a los gentiles, ¿no? Las personas que no son llamados a ser el pueblo de Dios, actuando piadosamente constantemente, y a los que son supuestamente llamados por Dios, actuando de la manera que no debían actuar. Por eso es tan extraño a veces este libro, lo que me parece muy interesante a la hora de ver la palabra de Dios. Y bueno, Jonás todavía no estaba preparado para arrepentirse, pero Dios tenía preparado un gran pez. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y esos marineros temieron a Dios. Y lo peor de todo, hicieron sacrificios y hicieron votos. Quizás en algún momento hayan ido incluso a Jerusalén a hacer sacrificios, lo que demuestra que reconocieron a Dios no por Jonás, sino por Dios. Reconocieron a Dios no porque Jonás fue una influencia positiva, todo lo opuesto,
porque Jonás demostró el poder de Dios de la forma que no debía, pero quedó demostrado el poder de Dios, lo que es un poco gracioso incluso. Y triste, ¿no? Porque Jonás se pierde toda la bendición en ese sentido. Y a lo largo de todo este libro vemos como Jonás va perdiendo la bendición de ser partícipe de cosas enormes, increíbles, solo porque no superaba el hecho de que Dios sea misericordioso, ¿no? De que Dios perdone. Y así, bueno, muchas veces nosotros nos quedamos ahí un poco afuera de ser parte de la bendición de Dios para el mundo. Porque no podemos reconocer que Dios sea misericordioso, que Dios perdone. Porque eso es lo que Dios es un Dios perdonador, siempre dispuesto a perdonar, como dice en Daniel 9. Pero en el capítulo 2, ya Jonás en el vientre del gran pez, reconoce su situación. Reconoce con su corazón arrepentido en ese momento lo que estaba sucediendo. En el versículo 4 del capítulo 2 dice: entonces dije, soy rechazado de delante de tus ojos, mas todavía miraré hacia tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Allí, en el fondo del mar, o quizás dentro del vientre del pez, a una profundidad razonable dentro del mar, que era el mar Mediterráneo en ese momento, y bueno, ¿qué es el mar Mediterráneo? Porque sigue existiendo. Ahí Jonás reconoce su situación. Dice, ¿sabes qué? Versículo 10 dice: mas yo ofreceré sacrificio con voz de alabanza y pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová, ¿no? Y ahí Jonás dice, ¿sabes qué? Voy a cumplir con lo que tengo que hacer. Y es muy interesante porque ahí, incluso en el fondo del mar, las oraciones de un corazón arrepentido llegan a Dios. Dios nunca rechaza a los que a Él se acercan. Y en especial, Dios nunca rechaza a los que a Él se acercan con un corazón arrepentido. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Como dije, todo este libro es ¿cómo decirlo? Un manifiesto del poder de Dios, pero también un manifiesto de la misericordia de Dios. Y una vez más vemos la misericordia de Dios. En el capítulo 3, versículo 1, dice: vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella el mensaje que te diré. Round 2 para Jonás, ¿no? Ya su segunda oportunidad llegó. La Biblia reconoce a Nínive como una ciudad gigante. Más adelante vemos que dice que tiene 120.000 personas que no reconocen su mano derecha de su izquierda, que es como una forma de decir 120.000 niños. Y cualquiera, se han hecho muchos cálculos alrededor de más o menos cuántas personas, y la mayoría de los cálculos que no son elevados o que no tiran hacia la cifra máxima, dicen que son más o menos 600.000 personas en la ciudad. Tomaba 3 días recorrer la ciudad. ¿Y qué hace Jonás esta vez? Y ¿sabes qué? Bueno, vamos a Nínive. Y allí llega a la ciudad de Nínive en el versículo 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad e hizo el recorrido de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5, la reacción de la gente de Nínive. Y los hombres de Nínive, las personas de Nínive, creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de saco. Tanto fue la reacción de la ciudad que todo esto llega a oídos del rey de Nínive, que enseguida proclama ayuno y dice: arrepintámonos de nuestro mal, malos caminos y de la violencia que hemos hecho, que es algo que nos lleva a nosotros a entender cuál era la situación de la ciudad. Y bueno, se arrepienten. Y en el versículo 10, Dios nunca rechaza el corazón arrepentido. Y dice el versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que haría,
y no lo hizo. Ahí Dios cambia su opinión por medio de la reacción del pueblo de Nínive. Si bien es un poco un debate teológico si Dios se puede arrepentir o no, pero Dios ahí cambia el plan, dice, ¿sabes qué? Se arrepintieron, yo reconozco tu arrepentimiento, y como Dios es un Dios perdonador y misericordioso, Él decide no traer el mal que había decidido traer sobre Nínive. ¿Cómo reacciona Jonás ante esta situación? Capítulo 4, versículo 1 dice, pero Jonás le disgustó eso en extremo y se enojó. Jonás le disgustó eso en extremo y se enojó. Yo conozco muchos misioneros a lo largo del mundo. Y si yo les digo a cualquiera de ellos, bueno, en una semana vamos a lograr 600.000 conversiones. Y ellos dicen, ¿dónde firmo? ¿No? Enseguida dirían, ¿dónde firmo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ser parte de esto? Y es Jonás en medio de este milagro, porque sin duda Dios había preparado los corazones de la gente de Nínive para recibir su palabra, sin lugar a duda, porque es absolutamente sobrenatural que en una ciudad de recorrido 3 días, Jonás camina un día y genera una tal reacción que en menos de 40 días toda la ciudad se había arrepentido, ¿no? 40 días que era el plazo que le había dado Dios, y estoy diciendo 40 días como plazo máximo. Yo calculo quizás incluso en el primer día ya la reacción había sido suficiente. Pero Jonás le disgustó, se enojó y oró. Segunda vez que ora Jonás en todo este libro, y dice, ahora, oh Jehová, no es lo que yo decía estando en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, tardo en enojarte, de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. El problema de Jonás era la misericordia de Dios. Y fíjate cómo Dios le sigue dando oportunidades a Jonás. Pero mirá, Jonás, fíjate lo que dice en el versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Tiene algún fundamento tu enojo? ¿Tenés razón de enojarte? Y la respuesta es no tenía razón para enojarse. Había experimentado un gran milagro. Bueno, había experimentado una gran cantidad de milagros hasta este momento. Y tanto llega a ser su disgusto con Dios que es misericordioso, que le llega a pedir la muerte. Y la respuesta de Jonás dijo, y salió Jonás de la ciudad y se sentó al lado oriental de la ciudad, y hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra para ver qué acontecería con la ciudad. Y preparó Dios una calabacera e hizo crecer sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente, se le pasó un poco el enojo. Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio, ¿no? Dios preparando, Dios haciendo, desactuando, ¿no? Hace una calabacera, al día siguiente hace un gusano, y al día siguiente, y en la mañana siguiente, un viento recio solano, es lo que dice la Biblia, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, ¿no? Se había insolado. Y pedía para sí la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Enojadísimo, sin fundamento, el enojo de Jonás. Mejor me sería la muerte que la vida. Imagínate, siendo partícipe de tal bendición de Dios, el enojo de Jonás. Y Dios le da una oportunidad más, ¿no? Siendo que Dios sigue dando oportunidades, dice, entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás responde, mucho me enojo, hasta la muerte. Ya estaba bastante enojado. Y dijo Jehová, tú has tenido lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de una noche pereció. Y el libro termina acá, con la pregunta de Dios hacia Jonás. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha, su mano izquierda, y muchos animales? Termina así el libro, como parte como una de esas películas que termina como para hacer una parte 2, como un Jonás 2. Así termina el libro, con la pregunta de Dios.
¿no voy a tener yo misericordia de esta gente? Y vos tenés misericordia de una planta por la que no hiciste absolutamente nada. Y cierra mostrando un poco el corazón de Dios y el corazón de Jonás, ¿no? El corazón de Jonás oscurecido por el odio, por el enojo que estaba teniendo en ese momento, y mostrando el corazón de Dios misericordioso, dispuesto a perdonar, llevando su misericordia a todos lados, incluso para el mismo Jonás, ¿no? Enseguida hablando con Jonás de una manera diciendo: mirá, Jonás, no estás bien, no está bien. O sea, date cuenta, no estás bien. Y así termina el libro, ¿no? Como concluyendo, ¿no? Un par de ideas importantes en cuanto al libro de Jonás. Vemos a un Dios soberano creando situaciones, creando oportunidades para Jonás, y Jonás respondiendo negativamente ante ellas. Un Dios soberano en control del mundo, ¿no? Dios usando la naturaleza para llevar a cabo su plan. Y bueno, en estos momentos, ¿no? Donde cuesta un poco confiar, y situaciones complicadas, bueno, y el mundo en el caos en el que se encuentra hoy, debemos confiar en ese Dios soberano que controla el mundo y que crea situaciones para llevar a cabo su plan. Y en segundo lugar, la segunda conclusión, un hombre pecador, ¿no? Jonás. Y si bien es medio difícil, ¿no? O uno puede ponerse en el lugar de Jonás, la buena noticia para cada uno de nosotros es que Dios está en el negocio de usar personas pecadoras. Dios podría usar cualquier cosa en este mundo para mostrar su misericordia y su amor, pero nos usa a nosotros, ¿no? Pecadores, incapaces de lograr las cosas que estamos buscando. Nos utiliza a nosotros como hombres, como mujeres, ¿no? Como niños, para llevar su mensaje al mundo, el mensaje de misericordia. Así que no tengas miedo, ¿no? Dios usó a Jonás, incluso contra su voluntad, al parecer. ¿Cuánto más va a poder usar una persona que está dispuesto a ser utilizado por Dios? Y en tercer lugar, un Dios misericordioso, ¿no? Dispuesto a perdonar al arrepentido, ¿no? Que eso sea, y eso para mí siempre resulta un gran aliento, ¿no? Saber que incluso aunque haga las cosas mal, Dios está dispuesto a usarme, y si me arrepiento, Dios me va a perdonar, ¿no? Una misericordia que alcanza lo profundo del mar y saca del pozo más hondo a cualquier pecador, siendo yo uno de ellos. Entonces, que podamos ver en Jonás esa oportunidad de que aún siendo nosotros pecadores, la misericordia de Dios alcanza, ¿no? Nuestro pecado no es suficiente, no es tan grande que pueda echar de lado la misericordia de Dios. Así que agradezcamos a Dios por eso, agradezcamos a Dios por su misericordia y su amor. Recordemos que Dios está siempre dispuesto a perdonar al que se encuentra con un corazón arrepentido. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos en este día por tu amor y tu misericordia, porque nos usas a pesar de que somos pecadores, porque nos amas y porque estás dispuesto a mover el mundo, a mandar a tu Hijo a la cruz a morir por nosotros. Te agradecemos por tu misericordia y tu amor, y te pedimos que podamos recordarte como ese Dios misericordioso en esta semana. En nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, damos muchas gracias en primer lugar al Señor por su palabra, y gracias, querido Juancho, por compartir lo que Dios puso en tu corazón. Y en un momento Juan decía: Dios nunca rechaza un corazón arrepentido, porque su misericordia es para siempre. Dice el verso 11 del capítulo 4 de Jonás: ¿no tendré yo piedad de Nínive? Qué maravilloso es nuestro Dios. No hay pecado más grande a donde el amor de Dios no llegue, no alcance. Nosotros, todos y cada uno de nosotros, somos testigos
de la misericordia de Dios que nos perdonó y nos alcanzó. Damos gracias a Dios por su palabra y que Dios siga hablando tu corazón. Lo que hoy escuchaste, pueda Dios obrar en tu interior y caer a los pies del Señor y entregar tu vida por completo a Él. Muchas gracias nuevamente, querido Juancho, por compartir este tiempo con nosotros a la distancia. Te mandamos un gran abrazo de parte de toda la iglesia aquí en San Miguel del Monte. Y a continuación, para terminar, queridos hermanos, quería compartir las actividades de la semana que está comenzando. Recuerden que comenzamos el día miércoles a las 20 horas con el Instituto Müller. Después el día jueves a la misma hora, a las 20 horas, tenemos la reunión de oración, que estos últimos 2 miércoles estuvo haciendo a través de Zoom directamente. Se puede ver a través de Zoom o también en YouTube. Así que estén atentos, queridos hermanos, que siempre se envía el link para conectarse. Yendo ya al sábado, las 3 reuniones para las 3 edades, a las 4 de la tarde a través de WhatsApp, el grupo de Oanza, el grupo para niños. Bendecimos y damos gracias a Dios por la vida de los hermanos que tanto se preparan y realizan esta actividad para nuestros hijos, para los también se están conectando de otras partes también, así que alabamos al Señor por eso. A las 19 horas los adolescentes se reúnen, también tienen su actividad, y a las 20 horas los jóvenes también se reúnen. Así que queridos hermanos, estemos compartiendo, orando unos por otros, alentémonos unos a otros, mandémonos mensajes, estemos orando y compartiendo la palabra de Dios unos por otros durante la semana, para sentirnos también cerca. Somos un cuerpo en Cristo, tenemos al Señor que nos une, somos iglesia. ¿Qué les parece si terminamos con una palabra de oración, poniendo en las manos de Dios la semana que comienza y dando gracias a Dios por su palabra? Acompáñenme para cerrar entonces con una oración. Oremos. Padre Celestial, nuevamente, Señor, queremos darte las gracias. Porque, Señor, tu palabra, Señor, es maravillosa, tu palabra es eterna, tu palabra no cambia, pero tu palabra transforma, Señor. Transforma corazones, transforma vidas. Y, Señor, qué maravilloso es hablar de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia que nos alcanzó. Y, Señor, hoy nosotros rendimos nuestra vida a ti y te entregamos todo lo que somos. Señor, porque tú te entregaste también por nosotros y nosotros somos tus hijos. Y Señor, queremos seguirte, amarte y hacer tu voluntad hasta que tú vengas a buscarnos y estemos para siempre contigo. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la vida de Juan, que tú lo bendigas allí en Nueva Zelanda, que tú lo acompañes en su vida, en su trabajo, Señor, para que todo lo que haga, Señor, sea prosperado de acuerdo a tus planes y tus propósitos. Señor, bendecimos a la iglesia en San Miguel del Monte y a aquellos que nos escuchan de otros lugares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, Dios les bendiga. Nos volveremos a ver en las próximas reuniones. Hasta luego, una bendecida semana.